Listo. Entonces, vamos a resolver este problema. Fíjense que acá yo me traje las tres características, las que ustedes tienen en el cuaderno, para que la podamos ver cada una de ellas e identificar y resolver este problema. El problema número 1 dice, se tiene 4 resistencias. Les explico. Esto es un circuito eléctrico. En cuanto a electricidad, la resistencia se denotan con este símbolo, como una espiral, ¿sí? Como una gráfica, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias. En cada resistencia tiene que haber un voltaje. Este dibujo que está acá es la batería. Entonces, cuando nosotros veamos este dibujo, sabemos que estas son la batería y este dibujo, estas son las resistencias. ¿Cómo lo muestra la figura? Lo que le acabo de explicar. Todas expresadas en ohmios, porque la resistencia, como les dije, la unidad de resistencia es ohmios, cuyo valor es resistencia 1, 10 ohmios, resistencia 2, 4 ohmios, resistencia 3, 4 ohmios y resistencia 4, 5 ohmios. ¿Sí? Aquí está el valor, de todas maneras ya yo tengo los datos acá. Si todas están conectadas en un circuito cuya diferencia de potencial es de 75 voltios, entonces dijimos que diferencia de potencial es lo mismo que tensión. Y que es la batería como tal o la fuente de energía eléctrica. Esto tiene una cantidad de 75 voltios. Dice, calcular la corriente, ¿sí? O sea, la intensidad de corriente, amperios, ¿sí? La intensidad, calcular la corriente y la diferencia de potencial, las tensiones en los extremos de cada una. ¿Cuáles son los extremos? Acá, niños. De calcular el voltaje que hay acá, acá. Entonces, el voltaje que me dé en el voltaje 1, 2, 3, 4, tiene que dar el mismo de la batería que son 75. ¿Sí? Vamos a evaluar. A ver, vamos a empezar por el inicio. ¿Listo? Tenemos todos los datos. Los datos tenemos acá. Tenemos resistencia 1, resistencia 2 y 4 y el valor de cada uno. Fíjense que este simbolito que está acá es ohmios. Esta es una letra griega, se llama omega. Y la letra omega representa el valor de ohmios, ¿sí? De la resistencia, el símbolo de la resistencia. Podemos colocar OHM o este simbolito. Los dos representan lo mismo. Nos van a calcular el voltaje 1, 2 y 3 y el 4. Acá no, solamente el 1, 2 y 3. ¿Sí? Y el 4, obviamente, para ver si en la suma da el mismo voltaje. También me dice que calcule la corriente. ¿Qué es la corriente? La intensidad. Entonces, vamos a calcular primero la corriente, que es la intensidad de corriente. Para esto, yo tengo acá la fórmula. Esta formulita que está acá es la que ustedes venían trabajando. La voy a colocar por acá. Dice que el voltaje viene siendo la tensión, o sea, los 75 voltios, este símbolo que está acá. La resistencia, ¿sí? Que es todo esto que está acá, ¿sí? Y la intensidad de corriente, que es lo que vamos a calcular. Antes de calcular la intensidad, nosotros debemos calcular el voltaje, lo tenemos, que son 75 voltios, pero la resistencia no lo tenemos. Vamos a calcular primero la resistencia equivalente. Calcular resistencia equivalente. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente? Vamos a ver, ¿sí? Calcular la resistencia equivalente. Esto es lo primero que vamos a hacer, ¿listo? Entonces, fíjense bien acá que anteriormente lo que usted tiene en el cuaderno dice, en la característica número 3 habla de la resistencia. Vamos a ver, dice que la resistencia equivalente R, que es la que nos mandan a buscar, es la suma de las resistencias parciales. Entonces, debemos sumar la resistencia 1, resistencia 2,
resistencia 3 y resistencia 4 para saber cuál es la resistencia equivalente. Lo vamos a hacer. Entonces, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4. Entonces, resistencia 1, 10 ohmios, más resistencia 2, 4 ohmios, más resistencia 3, 6 ohmios, más resistencia 4, que son 5 ohmios. Si sumamos el total, nos daría 25 ohmios, que es igual a la resistencia equivalente. ¿Listo? Colocan la E o si no, simplemente colocan la R. Yo coloco solo la R. Ya sé que es la resistencia equivalente. Simplemente me dejé llevar, fíjense, por la característica número 3. No he hecho nada. No hay nada fantasma por ahora. Ya calculé la resistencia. Ahora vamos a calcular la intensidad de corriente. Para calcular la intensidad de corriente, tenemos que irnos a la característica número 1. ¿Sí? Porque es la que habla de corriente. Entonces, la característica 1 dice que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2, que es igual a la intensidad 3. Entonces, eso quiere decir que no importa en qué momento, si yo calculo la resistencia en este empalme, o en este empalme, o en este empalme, me va a dar la misma. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a utilizar la fórmula esta que está acá, que la voy a traer. Esta fórmula que está acá para calcular intensidad. Calcular corriente eléctrica. Esto es justamente lo que voy a hacer en este momento. Voy a calcular la corriente eléctrica. Quiere decir que es I, la intensidad de corriente. Con esta fórmula, no necesariamente esta fórmula, pero esta es la fórmula principal. Yo voy a despejar entonces. Esta I es la que necesito despejar. Simplemente, esta R que está multiplicando pasa ¿a qué? A dividir. Eso es todo y queda. Intensidad de corriente o corriente eléctrica es igual al voltaje suministrado por la fuente de energía entre la resistencia equivalente. Entonces, intensidad de corriente es igual al voltaje, que son 75 voltios, voltaje o tensión, entre la resistencia que ya la calculamos, que son 25 ohmios. Y esto lo dividimos y espero que usted lo esté haciendo en su casita y le daría igual a 3 amperios. Como les dije yo, la intensidad de corriente se mide en amperios. La unidad como tal es amperio. Ya calculamos la primera parte del problema, que era calcular la corriente. Acá está, 3 amperios. Ahora vamos a calcular lo que es calcular la diferencia de potencia, de potencial en los extremos de cada resistencia. ¿Listo? Esta es la parte final, lo que vamos a calcular. Entonces, retrospectiva. Calcular resistencia equivalente. Sumamos todas las resistencias. Da 25 ohmios, que es la unidad de resistencia. Calcular corriente eléctrica, intensidad. Despejamos intensidad de la fórmula original y quedaría intensidad es igual a la tensión entre la resistencia.
Y como la tensión es 75 voltios y la resistencia es 25, lo divido y me da 3 amperios. Hasta ahora vamos allí. Ahora vamos a calcular lo que es el voltaje en los extremos de cada resistencia. Quiere decir, el voltaje que hay acá y acá, el voltaje que hay acá y acá, el voltaje que hay en este punto y en este punto, y el voltaje que hay en este punto y en este punto. Eso es lo que realmente vamos a calcular. Listo. Empecemos. Entonces, para esto vamos a calcular el voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. Luego de eso lo vamos a sumar, ¿sí? Ya les digo por qué. Entonces, vamos a cambiar de letra. Listo. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar? Esta, niños. Esta no hay otra. ¿Listo? Simplemente la voy a copiar de nuevo. La fórmula. Voltaje es igual a resistencia. Entonces, pero fíjense bien, voltaje 1 es igual a la intensidad, el orden de los factores no altera el producto, por la resistencia 1. Si vamos a calcular el voltaje 1, tenemos que colocar la resistencia 1. La intensidad no importa porque es igual acá. Por la característica 1 es igual en cualquier punto. Entonces no tengo que ponerle 1, simplemente la que me dio, que fue 3 amperios. ¿Listo? Vamos a empezar. Entonces, esto es igual a ¿qué? A intensidad, que es 3 amperios, entre resistencia 1. ¿Cuánto es la resistencia 1? Buscamos los datos y es 10 por 10. ¿10 qué? 10 ohmios. El resultado lo coloco acá. Multiplico 3 por 10. Obviamente sería ¿cuánto? 30. ¿Pero 30 qué? Voltios, porque estamos en tensión. Ya calculamos la 1. Ustedes vayan haciendo, calculando la 2, 3 y 4. Acá tenemos la resistencia. Vamos a calcular el voltaje 2, la tensión 2 en el empalme 2, o sea acá, con la resistencia 2 y así sucesivamente. Entonces, simplemente decimos intensidad, que no cambia, que es 3 amperios, por la resistencia 2, que es 4 ohmios. Y 3 por 4, obviamente, sería 12 voltios. Luego acá colocamos la misma intensidad, 3 amperios, por, en este caso sería la resistencia 3, que es 6 ohmios. Entonces, 3 por 6 sería 18 voltios. Y la resistencia 4, que sería los mismos 3 amperios, por, en este caso, por la resistencia 4, que sería 5 ohmios. Entonces, 3 por 5, obviamente, sería 15. ¿Listo? Hasta ahora tenemos la resistencia, el voltaje, la tensión 1, 2, 3, 4 en cada empalme. ¿Sí? Entonces, pero me voy a la característica y voy a ver qué es lo que me dice sobre la tensión. Dice, es la característica 2. La diferencia de potencial, tensión, que es lo que estamos calculando, en los extremos del circuito es igual a la suma de la diferencia de potencial, tensiones de cada elemento del circuito. ¿Qué quiere decir? Que originalmente la batería suministra 75 voltios. ¿Sí? En teoría, un momento por favor, que acá me comí un 0. 0. Tendría que sumar el voltaje 1 más el voltaje 2, la tensión 2, perdón, más la tensión 3, más la tensión 4, y la suma me tiene que dar 75 voltios. Usted lo puede hacer, a ver si es verdad, ¿sí? Si no, me dice y me escribe, profe, se equivocó.